una alegría, ¿entiendes? Tú quieres la luna, tú quieres el universo, todo, todo. Tú quieres. El proyecto y la apuesta del espacio expositivo de los materiales que generó la investigación de la memoria política de la familia del cineasta de Ribesella, Los Luna, que también fue parte del proceso de creación del seu largometraje último. La imaxe lo tapecío y esta exposición que se configura como la traslación, tengo dudas también si hay una traslación, de la película Luna y agarra forma con los materiales que la película, que el filme non aceptó por la súa narrativa y que consideré pouco ético volver a guardalos y que agarraron forma pues, en este espacio expositivo. Estos materiales sintetízanse en semelles, nos retratos del álbum familiar que fui topando y tamén outros materiales máis físicos que la pantalla non dá espacio para mostralos ou al menos para xogar con ellos e na sala sí. Además tamén ten unha cierta dimensión máis participativa en cuestión física que la propia película, que entiendo que la participación lle agarra outros desvíos. El proceso de investigación en torno a la memoria política de la familia de mi abuela, de los Luna, que era el somote, desarrollóse de mientras 4 o 5 años, nos que fui consultando los emails del álbum familiar, los archivos documentales nos que aparecían los míos familiares y yo visitando los espacios. Non tenía clara cuál iba a ser la forma final que iba a agarrar todo este proceso de investigación, si casi el cine y era la metodología, la manera de acercarme a estos materiales. Yo dime cuenta que la sala, que el espacio expositivo iba agarrando peso para mostrar muchos de esos materiales que la peli non admitía. Pude participar como residente en Llaboral Centro de Arte durante ese proceso de investigación y ya hice un primer acercamiento a la sala con esta exposición, con la imaxe lo tapecío, aportando unas piezas dentro de una exposición colectiva. Nese primer acercamiento a la imaxe lo tapecío pude mostrar tres obras, una de ellas y el acercamiento al álbum familiar con esa metodología artística de investigación, pues aberándome les semelles, buscando restos, huelgues, poniéndoles a contralluz y tratando de emancipar esa memoria casi escondida, casi tapecía que aparece nes imágenes y que me aportó tanta información para la película. Otra pieza era el documento, la ficha de prisión de Manolo Luna en la cárcel de Lugo, donde encontré la súa huelga, el DEU marcado con tinta en el documento y que sintetiza muy bien lo que estoy buscando, o lo que traté de encontrar en todo este proceso, que son las huelgas de los cuerpos de los míos familiares por distintos espacios de la memoria. Y por último, una pieza audiovisual del proceso de restauración de la iglesia de Moru, que tiene un papel narrativo muy importante en la película Luna y que sintetiza y hace simbolismo con el proceso sele y delicado de acercarme a la memoria tanto de estos restauradores como el mío propio. Todo lo que siento y creo no se camuda por un pero y tú quieres la ayuda, yo no tengo ninguna. Otros desvíos que me permitió hacer la imaxe lo tapecío y no la película, y el acercamiento, quiero pensar que una extracción ética del paisaje, y hay una pieza que
que presenta los materiales que fui topando nesos espacios onde pasaron los Luna, dende piedres, arenes, maderes, ¿no? Outro é el xuego que la sala permite col público que venga a vela, ¿no? Y hai unha pieza que pretende que el público que se acerca a unos cartones marcados con huelgues, con dibuixos, con restos, a través de la luz, que apague, que desvíe, que mueva esas luces y que vea cómo aparecen o desaparecen esas huelgues, eso que está tapecido na imaxe. E outra pieza é la representación física, que la peli casi non lo permite, de los viaxes que fixeron los Luna e que yo fice para descubrir la súa memoria. E a través de filos conviven esos dos viaxes, el viaxe de la memoria e el viaxe de la investigación tamén.